En esta conversación abordamos temas para informar y entretener. Las opiniones expresadas son únicamente de los invitados y del anfitrión. Es importante recordar que este podcast no ofrece asesoramiento profesional ni legal, pero te invitamos a crear tu propio criterio en base a los puntos de vista que te vamos a presentar. Gracias por escucharnos y espero que disfruten del episodio. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Jumba Podcast, donde hablamos de valores humanos desde cero. Y el día de hoy, nuestra invitada especial es Paola Tedesco, es psicóloga, profesora, educadora, con mucha experiencia educando en colegios a niños de entre 5 y 9 años. No solamente en Colombia, sino también has educado en República Dominicana y en diferentes colegios aquí en Estados Unidos. Y bueno, un placer para mí que vengas. Además de esta experiencia de educadora tantos años, le ha dado pie para conocer el interior de las aulas y tanta experiencia que ha empezado su propio proyecto de trabajar los sentimientos en los niños y está conformándose actualmente como conferencista, como conferencista, lo cual, nada, me siento muy orgullosa de ti, Paola. La conocí en un emprendimiento, en un club de Créetelo y en una comunidad preciosa, y la verdad es que, nada, nos hemos hecho amigas. Totalmente, no, pues primero que todo, Vane, gracias, muy emocionada de estar aquí, de verdad, gracias por esta invitación, gracias por esa introducción también, me siento súper honrada, súper importante, gracias de verdad, y lo único que quiero añadir a todo lo que dijiste es que sí, definitivamente, mi experiencia de muchos años en diferentes países me ha hecho ver una necesidad y esa necesidad ha hecho que yo creé esta conferencia taller de la cual estoy muy emocionada. Ay, que yo hoy también. Vamos a hablar un poco. La verdad que muy agradecida de que vengas y nos compartas todo esto que sabes. Y también te traje porque este es la casa de los valores humanos. No hay muchas. Me siento Así como es. que es necesario. Y además es que tu tema, el de promover, enseñar y educar en las emociones en los niños, es que sí, está demasiado conectado también el tema de los valores, porque no están entrelazados, no hay valores sin emociones por detrás. Así es. Entonces, nada, te quiero invitar a que por favor nos digas un poquito más de ese proyecto de las emociones, no sé, cómo empezó, qué año. Bueno, empezó básicamente de una necesidad que yo vi dentro de mi salón. Como tú dijiste, soy profesora de niños. He trabajado en muchas diferentes edades, pero digamos que mi gran experiencia es en niños entre los 6, 7 a 9 años y veo cómo cada vez a los niños les pasa que les cuesta mucho regularse emocionalmente, les cuesta mucho hablar de las emociones, les cuesta mucho reconocer sus emociones y esto ha generado que no tengan estrategias ni herramientas de afrontamiento. Entonces, por eso dije, bueno, yo de verdad quisiera hacer un taller, una escuela de padres, una conferencia donde hablemos sobre qué podemos hacer para ayudar a los niños en esto precisamente, que es en la gestión emocional. Y como tú lo dijiste anteriormente, para mí, las emociones van completamente ligadas a los valores porque para mí uno no puede existir sin el otro. Los valores son como esos pilares fundamentales que nos definen a nosotros como seres humanos y las emociones es como interpretamos esos valores. Entonces, definitivamente para mí no puede haber el uno sin el otro. Correcto. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que es la que estoy iniciando con todos mis invitados en el podcast y es, ¿qué valor humano quisiera ser Paola? Wow, qué buena pregunta. Para mí, definitivamente uno de los valores que me define a mí y que espero que la gente que me conozca como que vea ese valor reflejado en mí es definitivamente la empatía, la honestidad. Pienso que esos son los como dos pilares fundamentales por los cuales yo me rijo en absolutamente todo lo que hago. Trato siempre de generar una conexión a nivel laboral, a nivel personal.
pienso que los valores son quien te define, pero también esa parte emocional. Entonces, para mí esa empatía es precisamente generar esa conexión desde un lugar de bienestar, desde un lugar de cariño, desde un lugar honesto. Entonces, definitivamente para mí esos son los dos valores más importantes y que ojalá me definan y ojalá sí me vean otros. Ok. Porque para mí son definitivamente Vale. súper importantes. Bueno, te me adelantaste un poco porque yo te pregunté cuáles quisieras. Ah, ¿cuáles quisiera? Como modo más aspiracional. Ah, Pero ya ¿cuáles me dijiste eso que bueno. quisiera? También es A válido. ver, pienso, ¿cuáles quisiera? Bueno, pienso que otro valor que también yo creo que tengo y que practico diariamente es la comunicación. ¿Cuál otro quisiera? A ver, un valor que tuviera que ver como con, no sé si Uno que tú sientas que... ¿Qué tal la valentía? ¿La valentía es un valor? Sí. Eso es definitivamente un valor que yo considero que tengo que trabajar, que quisiera definitivamente tenerlo y ser supremamente exitosa en manejarlo, procesarlo, gestionarlo, porque creo que no se trata de cumplirlo, sino simplemente de aprender a gestionarlo. Correcto. Ese sería, yo creo, valentía. Ese sería el que yo de verdad Valentía. siento que tengo que trabajar a todo nivel. Y no sé, otro valor también que me gustaría es, pero no sé cuál sería, es esta parte de ser como la autocrítica, un poco. Más compasiva. De pronto, exactamente, más compasión. Más compasiva contigo misma. Conmigo misma sobre todo, porque siento que soy muy compasiva con los demás, Suele pero pasar. que predico y no aplico para mí, sino que soy Uf, a mí me pasa demasiado, también bastante. sí, soy demasiado dura conmigo misma. Entonces esa compasión definitivamente. Y bueno, ya adentrándonos otra vez en el tema, tu área, las emociones. Cuéntame, ¿a qué edad tú crees que, bueno, no, reseteo, esta pregunta antes que la otra. Cuando tú estabas formándote como docente, allá en Colombia, no, ¿era parte del pensum de estudio que tú le mencionaras a los niñitos en tu formación de docente? Mira, tienes que mencionar los valores. Honestamente, no. Creo que con los valores pasa algo parecido a las emociones, por eso siento que hay tanta conexión entre tu tema y mi tema, y es que muchas veces creemos que es algo implícito, que es algo que a medida que van creciendo van adquiriendo esa habilidad o lo van entendiendo, y muchas veces hay muchas cosas que creemos que están implícitas y no las hacemos explícitas, es decir, no las explicamos, y creo que eso pasa con los valores y con las emociones. En todos los sitios en los que yo he trabajado, puedo decir que solamente en uno había una clase que no se daba todos los días, pero una vez al mes había como una educación en valores, donde se escogía un valor y era como el valor del mes. Y se hablaba de ese valor. Sobre todo, una cosa que me parecía muy importante era que se recreaban situaciones del día a día, sobre todo El pensando, ejemplo es clave para que los niños lo entiendan. sobre todo pensando a nivel de niños, situaciones que pasan dentro del aula y ellos veían, bueno, cuál es la forma apropiada de resolver esta situación. ¿Qué valor estamos viendo aquí que se está presentando o no se está presentando? Y ellos eran capaces como de reflexionar al respecto. Pero honestamente es algo que no ¿Y se ese habla. lugar era en un colegio privado? Era un colegio privado. ¿Has trabajado en colegios públicos? No he trabajado en colegios públicos. Solo en puro Solo privado. en privados. Y encima no cualquier privado, ¿no? Me dijiste que has trabajado en los privados como de estilo internacional. Sí, la verdad es que yo estudié en un colegio internacional en Colombia, un colegio completamente bilingüe, donde literalmente al mismo tiempo que aprendía a leer y a escribir en español, aprendí a hacerlo en inglés. Y cuando empecé esta vida de trotamundos, de moverme por el mundo, pues ya tenía como esa conexión establecida, porque en ese colegio que estudié, Creciste en ese tipo de instituciones. fue como en el primer colegio que me dieron la oportunidad laboralmente. Entonces ahí cuando ya me empecé a mover, porque he vivido en varios países y en varias ciudades, como ya tenía esa conexión con los colegios internacionales y a pesar de que son colegios independientes, pues ellos manejan, como que se hablan entre ellos y los códigos son parecidos. El manejo es diferente,
pero digamos que hay muchas cosas que son parecidas. Entonces, he aplicado a colegios internacionales y he trabajado hasta ahora solamente en colegios privados. Bueno, es que yo recuerdo cuando yo estaba, bueno, yo soy de Venezuela, y aquí nuestra invitada es de Colombia, pero como somos países vecinos, en general la educación en Latinoamérica es bastante similar. Y yo recuerdo cuando estaba indagando este tema que la única vez que me hablaron de valores era una materia que se llamaba ciudadana, familiar y ciudadana, que encima no te la daban en primaria. Eso te iba a preguntar que cuándo te tocó. Era una sola vez, había un libro, era en primer año de bachillerato. Estoy casi segura que era primer año. Sí, era primer año. Era entrando porque uno tenía alrededor de 13, 12 años. Y era como que en ese primer año, y en ese mismo libro, porque Latinoamérica, y venimos ¿cómo se llaman estos hombres? De una educación militar, que estaba en la educación premilitar. En ese mismo libro, después de los valores ciudadanos, estaba pues esta formación. Estaba toda esta formación. Esta formación militar que honestamente desconozco si sigue siendo una materia actualmente. Tengo que averiguarlo. Pues ahora que mencionas eso, sí, me acuerdo yo. Creo que cuando hablan de valores, sobre todo, si se habla de valores, algo se menciona sobre todo en bachillerato, digamos, en la parte, pero a nivel de pequeños, no. Que para mí es lo más importante, porque es donde se generan esos fundamentos. Entonces, honestamente, como yo te dije, solamente en este colegio. En ese colegio. Y debido a tu experiencia, lo que tú has observado, bueno, imagino que hay un número de emociones que puedes enseñar las básicas, hasta desde qué edad puedes empezar a enseñar las emociones, ¿de los 3 o es preferible mejor desde los 5? Pues a ver, has hecho muy bien la tarea, Vani. Sí, existen las emociones básicas. Yo pienso que a medida que vamos creciendo, sí nos hacen, sí aprendemos sobre todo sobre las emociones básicas. Las emociones básicas son las que están presentes con nosotros desde que nacemos, que nos ayudan en la supervivencia, que nos ayudan, sobre todo son, como acabo de decirlo, son innatas, básicamente, y son las que nos ayudan en este proceso de crecimiento. Entonces son cruciales sobre todo de los 0 a los 7 años, cuando estamos descubriendo el mundo, cuando le estamos sacando sentido al mundo, cuando estamos entendiendo el mundo. Digamos que muchas veces hablamos de esas emociones en estos primeros años de vida y básicamente después lo que pasa es que nunca más volvemos a hablar de ellas. Nunca más las mencionamos. Después de los 7, ¿verdad que no se mencionan más como nunca? Que ya... Está por entendido que sabes lidiar con la tristeza, que sabes lidiar con la ansiedad. Bueno, la ansiedad no es, esa es de la adolescencia. Pero de la tristeza, la alegría. O sea, las emociones, exacto. Cuando hablamos de las emociones básicas, hablamos de la alegría, la tristeza, el asco, la rabia, la sorpresa y la parte que tiene que ver como con el disgusto. Esas son las emociones básicas. Y como yo les digo, de ahí se desprenden todas las otras emociones. Pero esas emociones... Pero las básicas son la raíz de las Son la raíz de las demás, exactamente. Entonces, lo que pasa es que para mí hay como si al principio hablamos de las emociones y qué son las emociones, cuando estamos creciendo, sobre todo en estas edades tempranas, y después como que nos olvidamos de volver a hablar de ellas. Es más, lo normal es que se hable o solamente se hable de esas emociones que son placenteras y no se habla y se esconden sobre todo esas emociones que son displacenteras. Y nos olvidamos básicamente de hablar de las emociones. La cultura de nosotros como que siempre, la de nosotros, no sé si las de la latina, cuando me refiero a nosotros, todo. La cultura latina tiende muy a tapar la tristeza. Prevalece el enojo sobre la tristeza, de hecho. La alegría es como si nada más viviéramos en dos, alegría y enojo. y no sé por qué el tema de la tristeza, a nivel cultural, hay una represión, sobre todo en los hombres, que los hombres no lloran, que no puedes estar triste, que conténtate. O sea, es una presión que es increíble. Como, a pesar de que hemos evolucionado tanto estos últimos años, la tecnología, la información,
la tristeza sigue siendo una emoción tan reprimida, tanto en hombres como mujeres. Solo que en hombres como que es más profunda la represión, pero Totalmente. Yo creo que socialmente tenemos muchas creencias que vienen de muchos años atrás que tienen que ver con las emociones, cómo debemos reprimir o no sentir ciertas emociones porque nos hace ver o proyectar una imagen de debilidad, nos hace proyectar una imagen de no ser capaces. Y básicamente por también una parte social, cultural, simplemente lo que mostramos ante el mundo son estas emociones de felicidad, de alegría, las que yo creo que nos hemos encargado de un poco polarizar las emociones y enfrentarlas y ponerlas muy en un lado unas y en un lado otras. Y nos hemos olvidado que hay toda esta gama como de grises, de intermedios, que también son muy importantes. Y entender que las que ninguna es emociones, mejor que otra. que ninguna es mejor que otra, es simplemente que, claro, son emociones. Entonces hay emociones que nos gusta sentir y hay emociones que no nos gusta sentir. Pero para mí esa es la clave, que esas emociones que no nos gusta sentir son precisamente las que nos enseñan a nosotros a gestionar, a cómo manejar las emociones. Entonces, si no estamos sintiendo algo que nos gusta, eso es precisamente lo que nos moviliza o lo que nos hace sentir algo adentro y decir, bueno, ¿qué hago yo para sentirme mejor? ¿Cuál va a ser mi herramienta de afrontamiento? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Cuál es la manera que yo tengo? Porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente de manejar las emociones, pero es muy importante entender y no separar las emociones y decir, ay, es que yo solamente voy a sentirme feliz y solamente me voy a sentir, no sé, todas las que tengan que ver con estados emocionales positivos y decir, no, las displacenteras definitivamente ni siquiera las voy a hablar, ni siquiera las voy a mencionar porque no las quiero sentir. Es importante sentirlas todas. Y otra cosa, Vane, que quiero decir, porque hice una traducción literal, entonces quiero hacer una corrección. Cuando hablé de disgusto, porque disgusto en español suena a cuando uno está enojo, Yo te casi es te decía asco, porque Disgusto es es disgust asco. en inglés, es Disgust. asco. Entonces, repito, las emociones básicas son alegría, tristeza, rabia, sorpresa, asco y me falta una. ¿Ya dije tristeza? Sí. Bueno, entonces ahí creo que están. Entonces, No, espera, sí, sorpresa, alegría, tristeza, rabia, asco y miedo. Dios mío, Miedo, oh my importantísima, God. miedo. No, y sobre todo que son las mismas 5 de la película. De Exactamente. Intensamente. Que amo, pero amo. agregaste la sorpresa, que bueno, la sorpresa no está ahí. ¿Por qué no estará en esa película? No sé, pero definitivamente lo que tenemos que entender de las emociones es que hay muchísimas, pero salen de esas emociones básicas esas que son las básicas. que nos ayudan y con las que nacemos, definitivamente. Las otras ya las empezamos a reconocer más adelante de nuestra vida, a entenderlas más adelante de nuestra vida y si sabemos gestionar esas emociones básicas, definitivamente vamos a saber gestionarlas todas. Dijiste algo muy clave que era eso, de crear las herramientas. ¿Qué es lo que estás desarrollando tú con tu curso, con tu taller, que / conferencia, Sí. con tu mensaje? Y al final este mensaje tuyo va hacia los adultos, ¿no? Yo pienso que va O sea, hacia... el curso es para los padres. Yo creo que es una reflexión para todos. Honestamente, Vane, cuando yo empecé, porque vi esa necesidad dentro de mi salón de clase, pensé que iba a ser más una escuela de padres. Entonces dije, bueno, esto es una herramienta para niños. Pero definitivamente para mí ahora la gestión emocional es para cualquier persona. Es hacer esa autorreflexión y entender si tenemos, y de verdad pensar si tenemos esas herramientas de afrontamiento o si de una forma inconsciente o consciente no estamos queriendo sentir. Entonces, básicamente, mi mensaje es, número 1, que las emociones coexisten, que esa idea errónea que tenemos de, ay, solamente estoy triste o solamente estoy feliz, no, las emociones coexisten. En un día pasamos por una montaña rusa emocional
Y no hay emociones buenas y malas, porque las emociones todas traen un mensaje y un aprendizaje. Todas las emociones nos están diciendo algo. Es simplemente esa interpretación que le damos a la emoción que hace que para nosotros sea o placentera o displacentera. Pero ahí es cuando tenemos que aprender a gestionarlas, porque si aprendemos a gestionarlas, entonces digamos que ese momento de sentir malestar cada vez se va a volver menor. ¿Por qué? Porque lo vamos a normalizar, porque vamos a entender que es una parte de un conjunto de emociones. Entonces, básicamente, sentirse triste no es algo malo, es simplemente que no nos gusta sentirnos tristes. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer para sentirme mejor? ¿Nos puedes decir un ejemplo, por ejemplo, de esas herramientas que utilizas con esa última emoción, por ejemplo, la tristeza? La tristeza, ¿cuál sería una herramienta para los que nos están oyendo Bueno, para salir de ella? Una herramienta de las que tú hay promueves. muchas, pero voy a dar dos ejemplos. Las más así. efectivas. Ajá. Exacto, pues digamos que es difícil dar algo que le sirva absolutamente a todo el mundo, claro. pero definitivamente hay muchas herramientas. Una que es clave y uno piensa, no puede ser que de verdad sea algo tan simple, es la respiración. Porque emociones como la rabia, emociones como el miedo, nos generan a nivel corporal una reacción. Una aceleración. Exacto, nos acelera el ritmo cardíaco. En el caso del miedo, muchas veces sudamos. Entonces, la respiración nos va a calmar. Algo tan sencillo como respirar. Sí, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, una que yo sé es dibujar o un triángulo o un cuadrado, digamos, mentalmente. Entonces uno empieza, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y dibujo un cuadrado. Y ahí además volvemos al aquí a la hora, a estar presente en el aquí y el ahora. Entonces quitamos esa atención a la emoción que estamos sintiendo porque le estamos poniendo la atención en ese momento a lo que estamos haciendo. Entonces eso es básicamente el principio de lo que le llaman mindfulness, que es simplemente estar en el aquí y el ahora. Entonces, para las personas que dicen, no, es que definitivamente eso de la respiración no me sirve, eso no sirve conmigo. La gente que dice la eso gente que va es a un tener poco, que exacto. seguir perseverando porque esa es la única respuesta. O hay muchas otras herramientas, cosas tan sencillas como contar hasta 10 mentalmente. Hay otra que se llama 5, 4, 3, 2, 1, que es usar los sentidos. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo estoy muy enojada, hacer lo que en psicología se llama desplazamiento, que quiere decir que tú desplazas tu foco de atención a otra cosa. En este caso, usas los sentidos. Entonces, encuentro 5 cosas a mi alrededor. Esta funciona muy bien con los niños, pero muchas herramientas que uno cree que son solo para niños nos pueden servir muchísimo a nosotros. Adulto. Entonces, encuentro 5 cosas que puedo ver. La luz. El sol o la de la exacto. lámpara. 4 cosas que puedo escuchar. Entonces voy bajando. Son 3. 5 que puedo ver, 5 que puedo escuchar. Pues vas bajando. Puedes Okay. empezar con cualquiera. No quiere Okay. decir que tienes que empezar con 5 cosas que pueda ver o 5 cosas que pueda escuchar. Okay. 4 cosas. Entonces se llama 5, 4, 3, 2, 1 porque usas los 5, 4, 3. 5 Okay, sentidos. si empiezas con, pues estoy viendo. 5 que pueda tocar, si quieres empezar con el tacto. Okay. Porque usas los sentidos. Ok, 5 que puedas tocar y luego dices, bueno, voy a ver, ves 4. 4. Porque vas bajando. 3 que puedas escuchar. A 3 que puedas escuchar, los pajaritos, la corneta. Digamos que de pronto si es pues la más difícil, yo creo que ahí en ese momento, a no ser que estés haciendo algo de comida. Probar, exacto. Y que vamos a probar la última. Entonces, exacto. Pero si no, así hagas 5, 4, 3, 2, 1, pero el principio vuelve a ser el mismo. Claro, porque ya después terminas de hacer esos primeros 3, ya estás aquí en otro nivel. En los últimos 2. Y pienso que una cosa que es muy importante es que estás humanizando las emociones. Entonces, en vez de ponerlas en este extremo de bueno o malo, simplemente la estás sintiendo. Y estás diciendo, ok, me estoy sintiendo así, porque ese para mí es el primer paso, es dejar sentir la emoción. No rechazarla, sentirla y decir, me estoy sintiendo aceptarla, así, aceptarla. Y luego hacer algo al respecto como Exacto, en la impro. Exactamente. Entonces, aceptarla
sentirla y después decir, ok, si es una emoción que realmente no me gusta, ¿qué voy a hacer para sentirme mejor? Entonces ahí es cuando tú Que ahí es donde uno gestionas tu va. ¿Cuáles emoción. son mis herramientas? Bueno, ya aprendí que tengo herramientas A, B y C. ¿Cuál voy a Exacto. utilizar? La que te guste más. Exactamente. La que Y funcione la que te más. funcione a ti. Ujú, porque Exactamente. todos somos diferentes y cada quien va a hacer clic con una herramienta más que otra. Exacto. O dibujar las emociones. Hay gente que es mucho más visual. Entonces, bueno, esta emoción, ponerle un color a la emoción. Ponerle, ok, ¿dónde la siento? Entonces es un poco humanizar esa emoción. Y yo creo que también es clave como hacer las paces con las emociones, sobre todo con esas emociones que no nos gustan. Entender que realmente vienen a enseñarnos algo, a traernos algo, a recordarnos algo. Por ejemplo, a la tristeza, sí, a nadie le gusta sentirse triste, pero es un momento de realmente autoconocerte, autorreflexión, de mirarte hacia adentro y decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me hace sentir así? ¿Qué puedo hacer entonces para sentirme mejor? Bueno, volviéndonos al tema de las emociones, pero trayéndolas de vuelta a los valores. ¿Cuántos años llevas educando? ¿10, 15? Sí, por ahí, entre 10, 15 años, sí, mucho tiempo. Y empezaste en Colombia, Sí. luego República Dominicana y viniste aquí. ¿Cuántos años ya tienes Y aquí también, educando en Estados Unidos? bueno, en el sitio donde estoy en este momento, voy a terminar mi 5.º año de enseñar a niños de tercer grado, que son niños que tienen entre 8 y 9 años. Okay. Pero he trabajado también con niños de 6, 7 años, de 7, 8, más pequeños. Y la verdad es que veo que cada vez, digamos, esta gestión emocional pasa menos y menos y menos en los niños. Más o menos, ¿cuántos años tienes que ves que el impacto de la gestión emocional se ha deteriorado más? Porque empezaste en Colombia. Ya tienes casi 5 aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, estando en República Dominicana, que fue antes de venir a Estados Unidos, ¿sentiste también ya algo Sí. ya? Para mí no es algo que tenga que ver ni con el país, No. ni con, digamos, cierta cultura. Para mí es un tema de la actualidad y cómo se está sí, yo pienso que es un moviendo problema. la paternidad, la maternidad hoy en día. Yo pienso que cada año se vuelve un poquito, en vez de mejor, peor. Y yo creo que mi explicación, digamos, es un poco que es producto de el momento en el que estamos, ¿me entiendes? Es la vida moderna, es el no tener ese tiempo ni ese espacio, digamos, para yo parar y sentir, bueno, de verdad me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? En el caso de los niños, tiene que ver un poco con que los niños son, en este momento, producto de la gratificación instantánea. Entonces son niños que no saben. Nosotros los mismos adultos también, porque llevamos rato con el celular y las redes que eso al final es el resultado, es lo que uno está buscando desde hace unos 10 años. Exactamente. 8 años de que la tecnología está todo en la palma de la mano, todo es gratificación instantánea. Y todo lo que tú ves en redes sociales, que es a lo que tú te metes, porque tú no te metes en redes sociales a ver pues cosas que te van a poner triste, cosas que te van a hacer enojar, sino simplemente, digamos que todo lo que ves es felicidad, es cosas bonitas, entonces en cierta forma tú estás anestesiándote un poco y anestesiando las emociones. Entonces ese mundo moderno que tiene tantas cosas tan buenas, al mismo tiempo esa gratificación instantánea, ese tiempo para la no pausa, porque todo es, hay que hacer, hay que ir, tenemos esta cita, el tráfico, ha hecho, digamos, que seamos un poco un producto, y sobre todo los niños, estas nuevas generaciones, de no tener ningún tipo de autorregulación emocional. Les cuesta mucho, y sobre todo estas emociones negativas también, yo creo que ha pasado que primero las hemos vuelto, en vez de simplemente nombrarlas como emociones, les hemos puesto como esta categoría de emociones negativas, y muchas veces precisamente porque pensamos que son negativas no las queremos sentir. Y eso mismo como padres se lo transmitimos a los niños. Lo mismo que pasa con los valores. Estamos haciendo nuestra vida en automático, enseñamos unos valores en un modo inconsciente, y lo mismo pasa con las emociones. No, yo no le muestro a mi hijo que lloro. Yo voy a estar feliz. Feliz, y si lo veo triste, lo tengo que sacar de esa tristeza rápido, porque estar triste es malo. ¿Cuáles de esas otras emociones es la que uno las categoriza como malas? ¿El enojo?
el enojo, tal vez puede ser el asco. Bueno, dentro del el miedo, claro. Seguro también está en la lista de las y dentro de ahí negativas. ya salen muchas, por ejemplo, no sé, la frustración, el aburrimiento, ya de ahí el enojo, ¿qué más puede ser? Ahí ya salen muchas. En el caso de la tristeza también puede ser pues no sé, porque esa no es realmente una emoción, pero se desprende mucho, digamos, la tristeza, ¿cómo lo diría? Porque es que no es decepción, pero es cuando uno siente como un poco como como que te sientes como Down, pero ni down, eso está en sí, inglés. ¿me entiendes? Sí, Exacto. sí. Pero entonces lo que ha pasado es eso, precisamente que nos hemos anestesiado un Bajoneado en poco. español. Sí, nos hemos anestesiado y no queremos sentir esas emociones. Y yo creo que eso es un poco el producto de el mundo moderno y también de nosotros mismos, que nosotros mismos todos hemos decidido un poco anestesiarnos. Y ahora, a ti que te toca lidiar con los padres, los últimos años tuyos como docente, la misma tecnología te ha acercado a los padres, que eso antes no pasaba. Eso es verdad. Y tú estás hablando de que ves difíciles las emociones en los niños, pero ¿qué me dices de los padres? Porque al final es un reflejo. Y has visto cómo los padres reflejan esas mismas emociones que tú dices que están desbordadas, es un reflejo de los padres. Totalmente. Y como los padres tampoco, porque no queremos sentir esas emociones que no son placenteras. Definitivamente yo pienso que también nos hemos como anestesiado un poco y queremos simplemente sentir esas emociones que nos hacen sentir bien. Entonces, no, y a ti como docente te toca, no puedes educarlos a ellos, nada más puedes comunicarles, hey, está pasando esto y esto con tu hijo, y mira, sé A y B, para que sepas, para que hagas algo en tu casa, porque nosotros del punto, imagino que te cuesta un montón tratar de comunicarles algo que puede estar mal, pero imagino que se pone en un tono defensivo y volvemos a esto, que es que no pueden estar felices, pero tampoco son, el tema de los valores no son tolerantes y se creen que cómo te atreves a hablar, decirme esto de mi hijo, imagino. Yo pienso que ¿Cómo lidias con eso, con esas emociones de los padres con respecto a de las emociones de los niños? Es difícil, pero yo pienso que definitivamente el primer paso es entender que las emociones todas son importantes, todas son válidas. Yo pienso que lo primero y yo creo que lo más importante, lo que yo quiero como enfatizar es, digamos, en mi taller, conferencia o el mensaje que yo quiero transmitir no es nunca de sentirse juzgado, no es nunca el mensaje de lo estás haciendo mal. El mensaje es más aceptar esas emociones, entender, hacer conciencia frente a esas emociones y entender es que todos sentimos, absolutamente todos sentimos. Y para mí la emoción es un superpoder porque, digamos, biológicamente está un estímulo, algo pasa y se genera una respuesta. La emoción es ese momento donde nosotros, cada ser humano, tiene esa capacidad de elegir cómo responde. Entonces a mí me parece que la emoción es un superpoder, que en vez de ser algo negativo es algo supremamente positivo porque es como nuestro filtro, es donde ponemos un poco de quiénes somos nosotros, de nuestra identidad. Bueno, yo una vez escuché que las emociones duran segundos. Exactamente. ¿Cuántos segundos es que 14? Es que la emoción no dura. Lo que dura es nuestra reacción y eso es lo que hace. La emoción dura corta y la reacción es la que se extiende. Y nosotros escogemos esa reacción. Entonces, por eso. Nosotros decimos cuando le ponemos un parado a esa reacción. Exactamente. Y decir, bueno, ya nos toca salir de esta tristeza. ¿Cuáles que son mis herramientas? Y vuelves a las herramientas. Pero como. Imagínate esa gente que queda molesto 3 días. Exacto. O sea, qué capacidad hay ahí de poder salir de ese conflicto que entraste con tu pareja, con tu vecino, con tu hijo. Y ya ahí, como lo tienes, como te lo guardas en tu cabeza, entonces ya para ti la tristeza o el enojo es una emoción que tú no quieres volver a sentir. Pero si uno humaniza y realmente entiende que todas las emociones sirven un propósito, es simplemente aceptar esa emoción, sentirla y decir, ok, esto definitivamente no me gusta, ¿qué voy a hacer para sentirme mejor? Y es simplemente duro como... esa perspectiva, es como duro. lo que tú explicas,
ponerlo allá afuera y que la gente Es duro, lo reciba también. es duro y como todo en la vida requiere tiempo, De es valentía. un hábito, Miren requiere que de sí, valentía, pero yo pienso que el primer paso y un paso grandísimo es crear conciencia, es simplemente aceptarlo. Es ese, otro de mis mensajes grandes es simplemente la aceptación radical de las emociones. Cuando uno acepta radicalmente algo, quiere decir que uno lo acepta con lo bueno, lo malo, lo feo, no tan bueno. Es aceptarlo, es entender que las emociones son parte de quién soy. Ajá, pero ven acá, yo quería preguntarte, en el día de hoy, con este montón de cambios que has tenido que presenciar y lidiar en el tema estudiantil, hay uno muy crucial que creo que por lo que hablamos antes me dijiste que todavía no te ha tocado mucho lidiar con eso por las edades a las que estás educando, pero con respecto a lo de la diversidad, lo de ellos, Difícil. que es algo que también está como que pasando en los colegios, a partir de qué edad está ocurriendo, a los 10, 12, un poquito más allá del salón de clase que Sí, estás totalmente. actualmente enseñando. Cuéntame, ¿cómo has vivido eso desde afuera? Porque sé que lo has vivido a través de las historias de otros docentes, Sí. de tus otros colegas del Digamos, mismo colegio. Yo lo veo y no lo veo porque digamos que la edad que yo manejo todavía no se ve tanto, pero definitivamente yo creo que vuelvo como al mismo punto que estaba diciendo antes y es que nos hemos vuelto mucho como sociedad, así lo veo yo, nos hemos radicalizado mucho, polarizado mucho y es como o blanco o negro y nos hemos olvidado de todo lo que hay en el medio y lo mismo está pasando con esta parte que tiene que ver con Esta vertiente, con la esta diversidad, nueva, exacto. Yo pienso que siempre ha estado. Lo que pasa es que antes no se hablaba tan abiertamente, pero no es algo que nunca había existido y que de buenas a primeras pasó. Porque ya tiene como 3 años, 2 años. ¿Cuánto consideras tú que llevas escuchando esas historias? No, un poquito más. Lo que pasa es que Sí. obviamente aquí en Estados Unidos El boom fue para mí, Es siento que fue el año más. pasado. es más, pero sí definitivamente lo que yo veo que está pasando y es mi propio análisis, es también, yo creo que hay una crisis de valores, ¿me entiendes? Hay una crisis de valores. Que esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles crees tú que eran esos valores que están atacando a esta juventud? Porque es algo que está ocurriendo más que todo en la juventud, que luego los adultos se pegaron ahí, era como que... Pero sí es una ausencia de valores, pero si los básicos no están. ¿Cuál valor crees que está conectado? Uy, uno de los valores a que yo ese? siento que la verdad se ha perdido mucho es el respeto a todo nivel. Pienso que, volvemos a lo mismo, la tecnología ha hecho que tengamos mucho más conocimiento a todo nivel. Pensando yo, por ejemplo, en las edades que yo manejo, en los niños que yo manejo, y yo me comparo, digamos, con ellos, digamos que uno llegaba hasta cierto punto en su conocimiento. Estos niños, si quieren averiguar sobre cualquier cosa, lo pueden hacer porque está a un clic de distancia A un clic, que ellos lo literal. encuentren. Entonces eso, claro, ese conocimiento genera mucho más poder. que está bien, Empoderamiento en unos pero niños que antes no se existía. desvía en empoderamiento, exactamente. Entonces, claro, ellos se sienten con mucho más derechos, con muchísimos más derechos, y no estoy diciendo en ningún momento que no deben tener los derechos, claro que sí, pero entonces ese Pero quieren traspasar ese... respeto se ha desdibujado, Ujú. porque esa también, Sentirse que sabes más que el mismo adulto, que tienes que presentar ese respeto como nos enseñaron antiguamente. Los mayores tienes que respetarlo. y nos Todas esas hemos personas vuelto mayores que tú lo también, tienes que respetar. y no sé si tú crees lo mismo, pero también muy egocéntricos. Entonces es como que mi opinión es la única que vale, y me cuesta Mis mucho ver al necesidades, otro. mi opinión, mi realidad. Porque Me entonces yo me cuesta siento... mucho ver al otro, y muchas veces es difícil entender, y es algo que yo, por ejemplo, trato mucho en mi salón de clase de decirle mucho a los niños, porque hablamos mucho con verdades absolutas. Entonces, de decirle a los niños, no, es que esa es tu opinión. Y yo sé que es difícil, porque yo les digo, miren, hay opiniones que son muy difíciles de Wow, la aceptar. opinión, sí, hay que ¿Me entiendes? Hay enseñarles el muy- concepto de la opinión, Pero les digo, que se porque tienen es que que respetarla. esto no es tu verdad, y alguien puede pensar muy diferente a ti, y tú puedes no estar que de siempre va a acuerdo. pasar.
Y tienes todo el derecho a no estar de acuerdo, pero eso no te da el derecho a golpearlo, insultarlo, ¿me entiendes? Volvemos como a eso. Yo pienso que esa parte del respeto se ha perdido. También la parte de responsabilidad, de responsabilizarse por uno mismo, porque yo pienso que ese es el primer paso y volveríamos a lo mismo. En el caso en que tú te responsabilices sobre tus emociones, también te vas a responsabilizar Por tus acciones. por tus acciones, exactamente. Y todo lo desencadena. ¿Y qué tal si ellos vienen y, bueno, que imagino que, porque estamos hablando de los valores, ¿no? Que no hay respeto y de repente no hay tolerancia, no hay responsabilidad. Pero ¿y qué tal si ellos dicen, pero es que, ¿por qué tú no me entiendes? Y entonces a lo mejor ellos pueden pedir empatía. Pero ¿por qué no me entiendes y te pones en mi lugar? Que es que yo me siento, o sea, no, como uno, es que ese es el tema, que hoy en día se puede valer todo. Claro, y hay pero- una respuesta para todo. Pero tú no lo, en ese caso yo pienso que sería importante que tú entonces le devolvieras esas mismas preguntas, ¿me entiendes? Entonces le dirías, ¿Cómo entonces, me siento ok, yo? ¿cómo me siento Escuchando yo? eso que no Exactamente. tiene, que es nuevo. Entonces tú me que no estás hace diciendo a sentido. ti que yo no te entiendo, que yo no, bueno, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo crees que me siento yo? Devolverle exactamente esas mismas preguntas, porque precisamente eso es la empatía. Y luego vendría el tema de la tolerancia. Bueno, sabes que yo puedo entender que tú te sientas así, pero nosotros nos sentimos así. Vamos a empezar a bajar el tono y también respetar. Y Exactamente. hay que respetar de lado y lado, pero de repente sin llegar a rayar en el tema de la violencia, porque pues es muy fácil caer de un tema que genera disconfort, incomodidad, uno de las emociones, y luego atacar. Atacar y quedarnos en el ataque. Exacto, pero yo, volvemos a lo mismo, creo para mí la clave definitivamente de todo es si volvemos al punto inicial, que es que aprendemos a manejar nuestras emociones o a gestionar nuestras emociones, entonces no nos volvemos seres reactivos, que es lo que yo siento que está pasando hoy en día, que realmente no nos estamos dando el tiempo de ni siquiera entender lo que está tratando de comunicar el otro, porque estamos esperando a que termine de hablar para nosotros, sin ni siquiera escuchar realmente lo que la otra persona está diciendo, para nosotros simplemente reaccionar. Pero si de verdad nos tomamos el tiempo de entender, de reflexionar, pues pienso que Hay esperanza. hay esperanza. No, siempre va a haber esperanza definitivamente. Pero sí yo pienso que estamos hoy en día en una crisis un poco de valores y creo que también, no completamente, pero tiene que ver mucho con esa no gestión emocional, porque al tú no tener gestión emocional, en cierta medida es como que tú no te estás haciendo cargo de ti mismo en muchas En muchos situaciones de tu campos, vida. en situaciones de tu vida, sí. Y entonces todo lo estás Primero como culpando o viendo hacia niño, afuera. luego en tu etapa intermedia Exacto. y luego como adulto, pues ya es una bola de nieve, así Y que se entonces está eso va a llevando. generar unas consecuencias, exactamente, porque no te estás haciendo cargo. Y eso genera consecuencias. Que va a ser de una nueva todo. realidad cuando esos niños que tienen una gestión emocional, ¿cómo llamarla? No distorsionada, sino desequilibrada, Exacto. en comparación con pues nuestra generación y las que estaban antes, para lo que es el trabajo, de repente en equipo, en empresas. Yo lo que quiero decir es que no hay perfección, no la hay. Para mí es mucho más importante es la conexión, es realmente conectar con cómo nos sentimos. Y eso para mí hace toda la diferencia. Pero no es la perfección, no es como padres decir, no, es que yo no quiero que mi hijo se sienta mal, no quiero que se sienta triste, porque pues nadie quiere que su hijo se sienta así. Pero Pero es parte de la simplemente vida y tiene que entender ocurrir. exactamente que es Hay parte que de la validarla, vida. dejarla fluir Exactamente. y luego pasar al siguiente nivel, que Y es como hacer las paces con uno mismo y con los demás, porque también siento que nos hemos vuelto, como lo decía al principio, muy duros y muy críticos con nosotros mismos. Es simplemente hacer las paces y hacer las paces con las emociones y entender que son una parte muy grande de quienes somos, porque, vuelvo y lo digo, es un superpoder porque es como la capacidad de elección que tenemos y de ver cómo reaccionamos frente a algo. No simplemente lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo, es porque tenemos la capacidad de elegir nuestra reacción. Entonces, para mí, en vez de verlo como algo negativo, es
Como uno cambiar. de esos otros campos que hay que trabajar en esta nueva era que estamos viviendo, pues. Exacto. Bueno, Es volver a sí, como a lo básico. Pau, muchas gracias por acompañarnos. Tengo una pregunta de cierre, pero ya me la respondiste un poco en el inicio, que es, ¿cuál valor es, si tienes que agarrar uno solo, porque me hablaste de 3 en el inicio, ¿cuál valor es Paola Tedesco? ¿Con cuál te identificas más que vives tú en tu día a día? Yo creo, honestamente, que mi valor es empatía. Empatía. Bella. Me parece que sí. Ay, gracias. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y bueno, si les puedes decir a nuestra audiencia dónde te pueden contactar para tomar ese taller que viene para padres, para manejo de emociones y sus respectivas Viene herramientas, por favor. pronto. Gracias por la cuña, Vani. Bueno, tengo 2 Instagrams. Uno es ptedesco1, Tedesco SCO, porque me pasa que me lo han escrito de todas las maneras existentes, entonces valga la aclaración. Y el otro es también @MissPaolaTedesco en Instagram. Ahí pronto estará toda la información sobre mis talleres y sobre una guía, porque también estoy creando una especie de librito con herramientas para gestión emocional que le pueden servir a cualquiera, desde pequeños hasta grandes. Muchas gracias. Todos los vamos a descargar porque todos los necesitamos en esta nueva sociedad. Todos, sí. Y bueno, igual le voy a dejar esas redes de Pau en la descripción de este episodio. De verdad que mil gracias, Pau. Y bueno, Gracias, tú y yo Vani. vamos a ¿A seguir ti? creando. Este es el inicio. Esta entrevista Bueno. es el inicio de muchos proyectos que se van a entrelazar entre tu tema y el mío. Viene un taller juntas. Exacto. Viene. Gracias a todos por escuchar y bueno, hasta la próxima entrevista. Gracias, Vani. Chao. Este podcast llegó a ustedes gracias a Sansa Luxury Catering, el cual es mi negocio. ¿Y por qué no publicitarlo aquí? Somos un catering familiar donde el chef, que es mi esposo, es francés, por lo cual nuestras creaciones pues tienen ese toque europeo en sus preparaciones. Todo es elaborado con los mejores ingredientes que podemos encontrar en Miami. Son increíbles en sabor y con una presentación súper creativa. Si necesitan un servicio de catering para su cumpleaños, evento corporativo, una fiesta en un bote, tu boda o la boda de tu mejor amiga, no duden en contactarnos y les elaboraremos una propuesta personalizada. Estos servicios están disponibles únicamente para celebraciones que se realizan en Miami y sus alrededores. Por acá abajo les dejo toda nuestra información. Y bueno, hasta un próximo episodio.